Vamos a entrar ya al temario. Sí. Me avisan si están viendo la pantalla. Sí. Sí, profe, sí sé. Sí, excelente. Sí, profe. Ok, entonces vamos a... Aquí en la sección 1, a buscar movimientos. Aquí vamos a estudiar, por supuesto, el álgebra con operaciones, con polinomios, suma y resta de polinomios, multiplicación de polinomios, división de polinomios, división de polinomio por monomio, división de polinomio por polinomio, división algebraica y división sintética. Esta es la sección 1 que supuestamente está pues pautada para el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Álgebra, operaciones con polinomios. Los polinomios, al representar cantidades reales desconocidas, se pueden establecer entre ellos operaciones cuyos algoritmos son muy similares a los empleados en el conjunto de los números reales para sumar, restar, multiplicar y dividir. En este apartado se estudian las estrategias metodológicas usuales que se utilizan para efectuar tales operaciones. Se recomienda ampliamente comprender el concepto de monomios semejantes, así como recordar las propiedades de las potencias y los productos notables para darle el mayor aprovechamiento a esta sección. Suma y resta de polinomios. Para sumar, restar polinomios se identifican todos los términos semejantes presentes en la expresión. Posteriormente se suman o se restan los coeficientes numéricos de esos términos semejantes, manteniendo intacto el factor literal. Hay que tener cuidado cuando la expresión involucra signos de agrupación, paréntesis, pues se deben de eliminar de adentro hacia afuera, antes de agrupar los términos semejantes. Se debe de tomar en cuenta que las operaciones tienen probabilidad según el orden en el que vayan apareciendo de izquierda a derecha conforme aparezca primeramente las potencias. Para nosotros son las fórmulas notables. En segundo lugar, las divisiones y multiplicaciones, de igual manera conforme aparezcan de izquierda a derecha. Y finalmente la suma y resta en el orden de la aparición. Para los signos de agrupación llamados paréntesis, tenemos tres tipos: paréntesis redondos, cuadrados y llaves. Los signos de agrupación se resuelven de adentro hacia afuera, respetando la prioridad de operaciones. Otra consideración que se debe tener es que si hay un signo negativo delante de un paréntesis, para poder eliminar los paréntesis se deben de cambiar los signos en los términos dentro del paréntesis. Para la multiplicación y división se definen las siguientes leyes de signos. Si tenemos dos signos iguales, el resultado a obtener es positivo, pero si tenemos signos contrarios, el resultado a obtener son negativos. Lo mismo ocurre para la división. Si tenemos para dividir signos iguales, los resultados a obtener son positivos, pero si tenemos signos contrarios para esa misma operación, pues los resultados a obtener son negativos. ¿Ok? Y empezamos ahora sí. Suma y resta de polinomios. Se le llama términos semejantes a los términos que tengan exactamente la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes. Los coeficientes numéricos, los números, pueden ser diferentes o iguales. Veamos ejemplos. 3x al cuadrado, 6x quintos al cuadrado, menos 7x al cuadrado, todos ellos son términos semejantes porque tienen exactamente la misma letra con el mismo exponente, en este caso el x al cuadrado. 2x al cuadrado por m menos 12 séptimos mx al cuadrado también son términos semejantes porque tienen exactamente las mismas letras y el mismo exponente para cada variable independientemente del orden, x al cuadrado m. 5y a la 3 menos 7y a la 3 y y medios no son términos semejantes, pues aunque comparten la misma variable, los exponentes son diferentes. ¿Dónde son los exponentes diferentes? Pues aquí tengo dos exponentes iguales.
el término 3. Ya se me hace raro que el Teams funcionara tan bien todo el rato. Para ver, voy a dejar de compartir pantalla. Y logro que vuelva. Ya volvió. A ver. Esas son las interferencias que tiene el Teams, pero no está acostumbrado. ¿Cambiando la pantalla? Sí, profe. Sí. Sí, señor. Ok. Aquí, como les decía, 5 y a la 3 menos 7 y a la 3 y a media no son términos semejantes, pues aunque comparten la misma variable, los exponentes son diferentes. Ve aquí ya la 3 y ya la 3. Pero resulta que en la variable y el exponente es 1. Ya con solo eso, no son términos semejantes. Con solo un exponente que sea distinto, ya no son términos semejantes. ¿Okay? Para sumar, restar polinomios, se identifican todos los términos semejantes presentes en la expresión. Posteriormente se suman o se restan los coeficientes numéricos de esos términos semejantes, manteniendo intacto el factor literal. Hay que tener cuidado cuando la expresión involucra signos de agrupación, paréntesis, pues se deben de eliminar de adentro hacia afuera antes de agrupar los términos semejantes. Ejemplos de suma y resta de polinomios con signos de agrupación. Dice acá, efectúe las operaciones indicadas y espere este resultado como un polinomio reducido. En el ejemplo A, tenemos un menos que está delante del paréntesis que contiene este polinomio. Menos 3x al cuadrado más 4x a la 5 más 7. Más, tenemos un paréntesis redondo que contiene este otro binomio. 2x más 6x a la 5. Y aquí tengo otro menos delante de un paréntesis que contiene el polinomio x al cuadrado menos 7x a la 5 más 9. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar lo siguiente. Este menos me va a cambiar el signo de este término y este término. Es decir, se vuelve positivo. 3x al cuadrado menos 4x a la 5 y menos 7. Sin embargo, el del más mantiene los signos. 2x más 6x a la 5, no hay ningún problema. Pero el menos delante de este otro paréntesis me cambia los signos de lo que está dentro del paréntesis. Menos x al cuadrado, menos 7x a la 5 se convierte en más 7x a la 5. Y el más 9 se convierte en menos 9. Una vez que los tenemos ahí, el brinco o el salto que sigue es buscar los que tienen las mismas potencias. Entonces, por ejemplo, potencia 5, a x tenemos a este bicho, a este otro bicho, tenemos a este otro bicho. Ya que mantenemos el x a la 5 y lo que hacemos simplemente es la suma o la resta en los coeficientes numéricos. Menos 4, más 6 y más 7 en x a la 5. Luego vamos a buscar los que tengan x al cuadrado, porque no hay en x a la 3. Entonces en x al cuadrado tengo este 3x al cuadrado y este menos x al cuadrado. Vea que se mantiene el x al cuadrado y ponemos los coeficientes numéricos. 3. Y vea que aquí en este menos x cuadrado no hay número, pero en realidad sí hay. Por convención es el número 1, es el menos 1. Y bueno, ahí me doy cuenta
y hay otros que no tienen nada con compartir. Por ejemplo, el 2x, él no tiene otro compañero en 2x, pero en números solitos sí tenemos al menos 7 y al menos 9. Eso lo juntamos acá para sumar los menos 7 menos 9. En este paso anterior, también puede ser obviado, pues se introduce para recordar la suma y resta de términos semejantes, ya que lo anterior puede resolverse con el apoyo de la calculadora. Entonces podemos hacer menos 4 más 6 más 7, eso me va a dar menos 9, que me va a dar 9 en x a la 5, menos 9, x a la 5. ¿Okay? 3 menos 1, me van a dar 2 en x al cuadrado. El 2x se mantiene, menos 7 menos 9, con la calculadora me dan menos 16. Y ahí tenemos el resultado de la suma de ese polinomio. ¿Estamos claros hasta acá con esta primera suma de polinomios? Sí, señor. Sí. Ok. Este que es un opcional, este está bonito, porque vean que nuevamente, Profe, aquí, disculpe. dígame. Ese libro nosotros lo tenemos, es el mismo que aparece ahí, como en el primer capítulo de... Ok, deme chance para descargarlo entonces. Está en el lineamiento en el campo virtual. Voy a descargar acá y ya se los paso por los chats. Los voy a pasar por el chat de Teams de la reunión. Ya lo adjunté a la carpeta. Ahora después le subo en archivos. Se fue. Chat. La reunión. Voy a pasárselos por el chat de WhatsApp. ¿No? Ahí están. Tienen que haberles llegado a todos los chats. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. El ejemplo B, que es el opcional. Bueno, aquí hay un chillo que es muy vacilón. Este menos me va a afectar a este paréntesis. Este menos también me afecta a lo que está dentro de este paréntesis. Vean que el signo suma no me afecta para nada a los signos de lo que está dentro del paréntesis. Vean que aquí los están diferenciando, ¿verdad? Y están poniendo menos 7 menos el paréntesis, 7 ya era 3, menos 3 ya es más 11. Dame chance porque se me puso anaranjado el Teams. Y sí me preocupa. Mm, Bueno, no, pareciera que... No sé si Madrigal Garita David tiene alguna duda. No, profe, no. Estaba agradeciendo. Ok, Gracias. excelente. Ok. Aquí con el signo menos también dentro, delante del paréntesis. Y por supuesto, el que está en verde, que es el que el del signo suma, que no va a cambiar nada. Entonces, viéndolo así, vean que menos 7y a la 3, más 3y y menos 11. Cambio los signos ahí. El que está en verde se mantiene 5y a la 2, más 9y a la 3, menos 1. El otro que está con el rosadito, entonces ese menos y a la 3 se convierte en un más y a la 3, menos 4y a la 2 se convierte
más 4y a la 2 y el más 3y se convierte en un menos 3y. Una vez que los tenemos ahí, entonces hacemos la famosa pelota, buscamos los que tienen y a la 3. 1, 2, aquí hay el tercero. Entonces menos 7 más 9 más 1. Mantenemos el y a la 3. Luego, la siguiente potencia, el y cuadrado. Entonces, aquí en y cuadrado tenemos a 5y cuadrado y más 4y al cuadrado. 5 más 4 y mantenemos el y al cuadrado. La siguiente potencia debiera de ser el de, mantiene al y. Entonces, más 3y y menos 3y. Manteniendo al y, entonces 3 o menos 3 más 3. Está exactamente igual. Y por supuesto, ahí tenemos a los que están tontos. En este caso, los que están tontos es menos 11 menos 1. Que están acá. Una vez que los tenemos ahí, entonces ahora sí, en la calculadora podemos hacer menos 7 más 9 más 1, que me va a dar 3 para el y a la 3. Luego vamos a tener con la calculadora 5 más 4, 9 más 9 y al cuadrado. Menos 3 más 3 me va a dar 0. Vean que ya no aparece el y ahí. Y menos 11 menos 1, que me va a dar el menos 2. Entonces ahí están, de acuerdo con la agrupación, el resultado final de la suma y la resta del polinomio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. ok, excelente. Me dicen si muy rápido porque esta parte a mí me fascina y me encanta. Yo podría durar aquí hasta la medianoche explicando estas partes, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte. Este polinomio, como el resto de polinomios, aquí, bueno, se mantiene el signo de este, porque no tiene un signo menos delante del paréntesis, y se mantienen los signos de este otro polinomio, que tienen un signo suma. El único que me va a originar problemas es este bicho acá con el menos, que me va a cambiar los signos de ese binomio que está ahí. Listo así, entonces vean que se mantiene el 3x a la 3, el 4x cuadrado, menos 7x y el más 1. Se mantiene el signo el más 9x a la 3, menos 4x al cuadrado y menos 6x. Cambian de signos, el menos 7 se convierte en un más 7, el menos 3 medios se convierte en más 3 medios. El paso que sigue de aquí para acá, de ahí ya lo hicieron de manera directa, ya que buscaron el 3x a la 3, 9x a la 3, y lo sumaron. 3 más 9 me van a dar 12 en x a la 3. Luego me hicieron el de x al cuadrado. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado me dan 0. Entonces ya no aparece el término x al cuadrado. Aparece también el término en x, menos 7 en x, menos 6x, son menos 13 en x. Y más 3 medios de x, eso lo podemos hacer con la calculadora. Y si lo hacemos con la calculadora, el resultado a obtener va a ser menos 23 medios de x. La suma de esos coeficientes, menos 7, menos 6, más 3 medios en la cálculo, menos 23 medios de x. Y por supuesto, tenemos a los tontos, ¿verdad? Que son los números constantes. Más 1 y más 7, cuyo resultado en la suma es un más 8. Listo. Tenemos ese polinomio también sumado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Sí. Ok. Sí, profe. Ok. El ejercicio de sí me gusta hacerlo por aparte porque el ejercicio es un clásico. Entonces voy a llevármelo para la pizarra.
para hacerlo paso a paso, porque este sí es un clásico de la álgebra. Ya me los traigo para la pizarra para hacer este ejercicio despacito, con mucha calma. Me dicen que están viendo la pantalla. Sí, sí se puede ver. Excelente, excelente. Entonces ahí lo que vamos a tener algo interesante. Tenemos aquí 3 menos llaves x a la 4 menos 2 paréntesis cuadrado x a la 3 menos 3x a la 4 más 2 paréntesis redondo x a la 4 menos x. Cerramos paréntesis redondo más x a la 4, cerramos paréntesis cuadrado más 2x, cerramos las llaves. Okay. Que ustedes no lo crean, este bicho hay que empezar a resolverlo a partir del paréntesis redondo hacia afuera. Entonces, si lo hacemos así, x a la 4 menos x, no tengo nada que prestar porque ellos no son semejantes. Pero puedo multiplicar el 2 por el x a la 4 y el 2 por el menos x. 2 por x a la 4, 2x a la 4. 2 por menos x, menos 2x. Mantenemos el signo suma en el caso de 2 por el x a la 4. ¿Por qué mantengo el signo suma? Porque vea que me va a quedar menos 3x a la 4 y x a la 3 en este primer paréntesis cuadrado, más un x a la 4, cierro paréntesis cuadrado. Aquí tengo más 2x en llave. Aquí tengo un menos 2. Aquí tengo un x a la 4, donde abre la llave. Y 3x menos todo esto que está en la llave. ¿Sí? El paso que sigue es agarrar y resolver todo lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Pero aquí lo único que puedo hacer es juntar. Son a los que son semejantes. Menos 3x a la 4, más 2 en x a la 4, x a la 4. Es tanto como hacer menos 3 más 2 más 1. Si yo hago eso en la calculadora, el resultado va a ser 0. Pues tengo que visualizar cómo quedó el paréntesis cuadrado. Vea que se disminuye un montón. Ya solamente x a la 3 menos 2x. Más 2x, cierro llaves. Aquí adelante está el menos 2. X a la 4, abro llaves. Menos el 3x. Y ahora sí, aquí en esta parte, puedo multiplicar el 2 por el x a la 3. El menos 2 por el x a la 3 y el menos 2 por el menos 2x. Yo hago esto, entonces menos 2 por x a la 3, menos 2 en x a la 3. Menos 2 por menos 2, menos por menos es más. 2 por 2, 4, y se mantiene la x. Y ahí muere el paréntesis cuadrado. Me queda el más 2x. Me queda el x a la 4. Menos y el 3x. Paso que sigue. Profe, Ver que, digo, interrumpí un segundito. claro, claro. Gracias, gracias. Y ahí donde se ve esa pizarrita arriba, donde están los tres Ajá. círculos en azul, Sí, está menos 3x a la 4, más 2x a la 4 y más x a la 4. sí, Y señor. esos tres conjuntos, esos tres círculos están ahí, ¿qué se Ajá. hace en ese momento? No Se le anula, entendí bien. se anulan. Si pones menos 3 más 2 y más 1 en la calcu, tu resultado va a ser 0. Ellos se anulan entre ellos. Ok, perfecto. Entonces se eliminan esos tres, inmediatamente quedaría el Solo el x paréntesis cuadrado con el x a la 3 menos 2x. exactamente.
Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ok. Entonces el paso que seguiría es multiplicar menos 2 por el x a la 3, que es el menos 2x a la 3, que está aquí marcado. Y menos 2 por menos 2 son menos por menos me da más. 2 por 2, 4. Mantengo a la x, ya que ahí ya desaparece el paréntesis cuadrado. Y me queda el x a la 4 y me queda el 2x. El paso que sigue es verificar qué pasa dentro de estas llaves. Dentro de estas llaves, vean que los únicos que pueden sumar son los que son semejantes. En este caso sería ese 4x con ese 2x. Esa suma son 6x. Se mantiene el menos 2x a la 3. Se mantiene el x a la 4. Llaves menos 3x. Y ahí ya no puedo hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el paso? Lo que sigue es esto. Este menos me va a cambiar los signos de este y de esta expresión. Está delante de un signo de agrupación, una llave. Entonces me quedarían menos x a la 4 más 2x a la 3 y menos 6x. Eh, Hay algunos autores que dicen que lo que hay que hacer es agrupar de acuerdo con los semejantes y eso. A mí me gusta mucho trabajar con las potencias. La potencia mayor en este caso es x a la 4. La potencia que sigue sería la de x a la 3. Ya que si busco x cuadrado no está. Entonces me queda hacer la suma y la resta en la siguiente potencia. Para nuestro caso sería 3 menos 6 son menos 3 y mantengo la variable x. Y ese sería el resultado ya simplificado de ese polinomio, de esa suma y resta de polinomio. ¿Estamos bien hasta ahí? Súper. sí. Ok, ok. Entonces voy a guardar este ejercicio. Profe, disculpe, ¿qué ejercicio era este? Ya se los voy a pasar. Gracias. Solo para Ajá. resumir, entonces el orden es paréntesis, luego paréntesis Redondos. cuadrado y luego llave. Exactamente, ese es el orden. Ok, gracias. Ok. Un clásico es el ejemplo de. Ya se los paso por los chats. Chat de Teams. A la solución y ya se los paso por el chat de WhatsApp. ¿Ok? Entonces vamos a ver si el ejemplo E. Ah, no, no hay ejemplo E. El ejemplo, el tema que sigue es el de. De parte teórica.
revisan si están viendo la pantalla. Sí, profe, ya se ve. Excelente. Entonces aquí tenemos la parte de la multiplicación de polinomios, que es el siguiente tema. Dice, la metodología que se aplica para multiplicar polinomios depende en gran medida de la cantidad de términos que cada producto presente. Por ejemplo, se pueden multiplicar monomios por binomios, binomios por binomios o bien polinomios por polinomios. Para desarrollar correctamente una multiplicación de polinomios se deben de tener en cuenta la fórmula notable, también llamadas productos notables, y las leyes de potencia. Aquí llamamos leyes de potencia. Una potencia es una expresión de la forma a la n, donde yo voy a agarrar a la base a y la voy a multiplicar por sí misma, a por a, 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 tantas veces como diga el exponente. Unas n veces. Donde a es un número real, llamado la base de la potencia, y n es un número entero llamado exponente. En palabras sencillas, una potencia es una multiplicación de un número real por sí mismo n veces. Ejemplo, 2 a la 3 va a ser igual a 2 por 2 por 2, igual a 8. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el exponente de una potencia indica la cantidad de veces que se tiene que multiplicar la base por sí misma. Y por ejemplo, la expresión 2 a la 4 va a ser 2 por 2 por 2 por 2, igual a 16. Es equivalente a multiplicar el número 2 4 veces por sí mismo. Las potencias cumplen ciertas propiedades que resultan importantes retomar. Entre ellas se encuentran la potencia de exponente 0. Toda potencia cuyo exponente sea 0 da como resultado 1, sin importar la base que se tenga. Es decir, la expresión a la 0 igual a 1 para cualquier número real a distinto de 0, va a tener siempre por resultado el número 1. Ejemplo, 3 a la 0 siempre va a ser 1. 5 a la 0 va a ser 1. 10 a la 0 va a ser 1. Menos 20 a la 0 va a ser 1 siempre. La potencia de exponente 1. Si una potencia posee exponente 1, el resultado de dicha potencia coincide con el número real de la base, es decir, la expresión a la 1 va a ser igual a para todo número real a. Ejemplo, 5 a la 1 va a ser igual a 5, 10 a la 1 son 10, 20 a la 1 van a ser 20, menos 50 a la 1 van a ser menos 50. La multiplicación de potencias de igual base, la multiplicación de dos o más potencias de igual base, es equivalente a conservar la base y sumar los exponentes involucrados, es decir, la expresión a la n por a la m va a ser igual a la n más m. Es verdadera para todo número real a. Por ejemplo, x a la 3 por x a la 4 va a ser igual a un x a la 3 más 4, que es igual a x a la 7. La división de potencias de igual base, para dividir dos o más potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes involucrados. La expresión a la n dividido entre a la m va a ser igual a la n menos m. Ese es equivalente para todo número real a. Ejemplo, a la 7 entre a la 5 es un a la 7 menos 5, es igual a la 2. ¿Sí? Conservo la base y resto los exponentes. Potencia de una potencia elevada a otra potencia es equivalente a conservar la base y multiplicar los exponentes. Así, por ejemplo, si hace un número real cualquiera, se satisface que a la n a la m va a ser igual a la n por m. Ejemplo, w a la 3 a la 2 va a ser igual a w a la 3 por 2, w a la 6. Potencia de un producto. Si una multiplicación de números reales está elevada a una potencia, se eleva cada factor involucrado a dicha potencia. Es decir, la expresión a por b a la n va a ser igual a la n por b a la n. Se satisface para cualquier número real a. Ejemplo, 2 por x al cuadrado a la 3, voy a tener el factor 2 elevado a la 3, aquí está, el factor x cuadrado elevado también a la 3. Y aplico las reglas por aparte. 2 a la 3 serían 2 por 2 por 2, eso es 8. Y una potencia otra potencia, entonces conservo la base y multiplico entre sí los exponentes. 2 por 3 son 6. ¿Okay? Y me queda 8x a la 6 el resultado. Otra regla aquí en potencias. Vamos a tener potencia de un cociente. La potencia de un cociente o división se distribuye entre el numerador y el denominador de la siguiente manera. A entre b a la n igual a entre b a la n, que va a ser a la n entre b a la n.
Dicha propiedad es válida para todo número real A. Por ejemplo, 3x quintos al cuadrado va a ser 3x al cuadrado y 5 al cuadrado. Cada uno de los componentes de la adición elevado a la potencia. Y entonces aplico 3 a la 2, sería 3 por 3, 9, x a la 2. Y en el denominador 5 a la 2 son 5 por 5, 25. Los resultados van a ser 9x al cuadrado entre 25. Potencia de exponente negativo. La potencia que posee un exponente negativo se puede transformar en una exponente positivo. Para ello se calcula el inverso multiplicativo de la base y se eleva al exponente dado positivo. Matemáticamente hablando, se tiene que a a la menos n va a ser 1 entre a la n. O bien a entre b a la menos n, yo le doy vuelta a la fracción, b entre a la n. Ejemplos, 9 entre x a la menos 3, le doy vuelta, me quedan x novenos a la 3 y aquí ya aplico la regla. Puedo hacer x a la 3 y 9 a la 3. X a la 3 se mantiene y 9 a la 3 sería 9 por 9 por 9, 729. El resultado va a ser x a la 3 entre 729. Otra consideración importante para resolver multiplicación de polinomios es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Por ejemplo, a por el polinomio b más menos c más menos z va a ser igual que haber hecho a por b más a por z, a por c, perdón, hasta a por z. Todo eso en sumas. Luego viene una parte que se llama la multiplicación de polinomios, pero a mí me interesa, antes de entrar a esta multiplicación de polinomios, que ustedes tengan presente esto que se llama las fórmulas notables. Incluso lo voy a pasar a la pizarra y se los voy a pasar por los chats para que ustedes se me lo estudien en esta semana y arrancar con multiplicación de polinomios en la próxima clase el próximo lunes. ¿Okay? Profe, entonces esta semana que viene lo que tenemos que hacer es estudiar esta materia para la próxima clase. Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Pero ya se las voy a pasar así por aparte y se los voy a subrayar y les vuelvo a compartir el lineamiento subrayado para que sepan cuáles son las partes importantes que ustedes estudien. Las fórmulas notables, aunque ustedes no lo crean, son el pan nuestro cada día aquí en los cálculos. Para los que tienen que llevar hasta cálculo 3, tienen que es muy bueno este ejercicio que les voy a mandar a hacer, que es estudiarse las fórmulas notables. Porque esto les va a salir hasta en cálculo 3. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 son el eje fundamental. Entonces te lo voy a pasar por el chat de WhatsApp. Están las fórmulas notables y se lo voy a pasar por el chat de Teams. Ahí se fue. Les voy a hacer el subrayado en el lineamiento para efectos de que le quede también ese subrayado tanto en el, bueno, les va a quedar en el archivo ahora de Teams y también les voy a pasar otra vez por los chats. Fórmula notable. Las fórmulas notables o productos notables simplifican el trabajo de las multiplicaciones de polinomios, por lo que es importante identificar y desarrollar correctamente cada una de ellas. En este curso se trabajarán las siguientes. A nivel de secundaria, ustedes trabajaron la primera fórmula notable, a más b al cuadrado más 2a por b más b cuadrado. El cuadrado de la suma de dos números. A menos b al cuadrado menos 2a por b más b cuadrado, al cuadrado de la diferencia de los dos números. A más b por a menos b al cuadrado menos b cuadrado, la diferencia de cuadrados. Y aquí se incorporan dos. A más b al cubo es al cubo más 3 al cuadrado b más 3 al cuadrado más 3ab al cuadrado más b a la 3. El cubo de la suma de dos números.
Y el ejemplo de la fórmula notable es a menos b a la 3, a a la 3, menos 3 al cuadrado b, más 3ab al cuadrado, menos b al cubo. El cubo de la diferencia de dos números. Lo dejo acá porque necesito que ustedes me repasen esta parte de la fórmula notables para poder arrancar con la multiplicación de polinomios ya en forma para efectos de la próxima clase. Voy a descargarlo para que quede guardado con el subrayado. Y ya se los paso por los chats. Por el de WhatsApp como el de... Va con el subrayado. Bien. Y con el subrayado y que ustedes tengan acceso a él. Eso es para mientras ustedes logran pues, tener acceso al campus virtual en forma completa. ¿Sí? Entonces sean bienvenidos. Este es el inicio del curso de Introducción al Cálculo. Muchas gracias por haber estado en esta clase inaugural. Ahí les va a quedar las grabaciones, tanto de la primera parte como la segunda parte. Ya ahorita los convierto a YouTube. Los enlaces para que compartírselos por los chats y que ustedes también tengan acceso a esa información de manera más rápida y más simple, ¿verdad? Porque yo sé que YouTube lo pueden abrir hasta en el celular. Muchas gracias, profe. Ok. Sí, sí, profe, muchas gracias por la explicación y también por subrayar todo y todo, porque en realidad eso sí ayuda bastante. Sí, en eso yo sí soy muy metódico. Ustedes van a descubrir o van a ir viendo en el transcurso de las semanas que en eso yo sí soy muy metódico. Yo lo subrayo, cuando hay algo diferente vamos a la pizarra, lo hacemos en la pizarra, vamos viéndolo paso a paso. No tengan duda en detenerme si algo no están comprendiendo. Si nos tenemos que devolver, nos devolvemos. Como les dije, no se queden con las dudas. Pregunten siempre. Para eso estamos, ¿verdad? Para aprender, ir poco a poco en este proceso. Estamos. Ya Muchas descargué gracias, la profe. lista. ¿Okay? Listo, Ya profe, descargué la muchas lista. gracias. Con mucho Gracias, gusto. profe. No sé si usted me regala un par de minuticos ahorita, después de que se conectan, de que se desconectan todos. Sí, Si está bien. tuviera. Sí, no hay ningún Gracias. problema. Ya descargué la lista de la asistencia. Entonces, para que tengan tranquilidad de aquí de Teams. Pasen buena noche y nos hablamos de hoy en 8. Gracias, profe. Muchas profe. gracias, profe. Igualmente. Buenas Gracias. noches. Buenas Con noches. mucho gusto. Buenas Buenas noches. noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con mucho gusto. Voy a detener la grabación, eso sí. Profe, gracias. Bueno,